Un saludo cordial a la audiencia que nos acompaña en este momento. Hoy en nuestro segundo episodio, nuestro segundo capítulo que nos convoca en este año 2025, digamos retomando labores de lo que el contrapunteo venía trayendo desde meses o años anteriores, al lado de dos analistas tesos, David Mora, economista, y el doctor John Jairo, abogado. Vamos a discutir o hacer un análisis de lo que, digamos, quedó en vilo en el episodio anterior por tiempo y porque pues también porque creo que por gracia de discusión y por respeto a la audiencia, analizar lo que son los eventuales aciertos del gobierno Petro, ¿cierto?, en lo ocurrido de estos 2 años largos, ¿sí? Hago una introducción alrededor de esto como para mostrar unos datos que eventualmente pues tiene el gobierno nacional como base pues para cacarear y pues para pregonar algunos méritos en su gestión, en su dinámica. Siento yo que básicamente alrededor de los temas financieros, ¿cierto?, de lo que afecta a la canasta básica y a lo que nos afecta a todas en nuestros hogares promedios, ¿cierto? No quiero, pues obviamente, parecer que soy ni estratega ni defensor, porque de hecho no lo soy, del gobierno, pero quiero que veamos la presentación inicial de lo que el gobierno habla del crecimiento real de la economía. El trimestre anterior, 2024, la anterior, sí, la segunda. El trimestre anterior ellos hablaban de que hubo un crecimiento del 2.3 real, ¿cierto?, en el trimestre anterior. David, usted que es más economista, usted que sabe a profundidad datos. Con un acumulado que salió este mes del 1.7 anual año 24. Hay un crecimiento, o sea, es indudable que pues hubo un crecimiento, ¿sí? En la campaña se pintó pánico por parte de la oposición. Creo que desafortunadamente pues en el calor de una campaña se atreven o salen muchos juicios porque pues es normal en las campañas, ¿cierto? Esto no fue Venezuela, esto no se convirtió en unos escenarios pues que pintaba la oposición, creo yo, erróneamente, ¿sí? Pues no tiene amigos en ambos sectores y pues en ambos sectores se encuentra que a veces las discusiones se van a cosas extremadamente pueriles. Hablando en materia real, el crecimiento de la economía, jalonado específicamente por el ítem de la agricultura, ¿sí? En eso, el presidente Petro, creo yo, que ha sido coherente. Él desde el primer momento lo dijo: vamos a emigrar de las energías de carbono a lo básico, el agro. Efectivamente, en eso dicen los datos, como se evidencia, Petro le apuntó al crecimiento con el agro. Obvio, gracias al café, gracias a que hubo desafortunadamente incendios en el Amazonas o en Brasil, sí, probablemente. Gracias a la pesca, dice, gracias a los otros cultivos, como el cacao, el aguacate, el plátano. Amigos agricultores del Ariari manifiestan que sí, que hubo un crecimiento. O sea, esto es una mediana realidad. Obvio, sumado a la reducción del IPC, el índice de precios al consumidor, y a la disminución de la inflación, la cual estaba hace 2 años alrededor del 13%, y el gobierno el año inmediatamente anterior logró reducirla al 5%. Datos del DANE. Sigue la siguiente diapositiva, la del IPC, ¿vale, Carlitos? Eso quiere decir que efectivamente logró contener, cosa que no ha podido lograr la anterior, que es la primera. Hoy el gobierno de Milei, por ejemplo, no ha podido sostener la inflación y pues tiene a su país a puertas de una crisis económica que se transforma en social, ¿cierto? Exactamente. Como se evidencia la gráfica, luego de la pandemia, pues obviamente la mayoría de los países del mundo tuvieron crisis inflacionaria en todos sus índices de precios del consumidor, ¿cierto? Adicional a eso, el gobierno pregona como un éxito de gestión
el ingreso de turistas provenientes del exterior. Exactamente se llama turismo no residente, ¿no? O sea, no es que gente que regresó al país, no, es turismo no residente, que probablemente vinieron por primera vez al país. Dicen de habla un crecimiento entre 2023 y 2024 alrededor del 30%, con más o menos 6.5 millones de turistas, ¿sí? Lo cual, dice el gobierno y el DANE, dejó unos indicadores de alrededor de 10 millones de dólares de ingresos en solo ingreso aéreo, ¿sí? Ahora, aunado, sumado a lo que ello implica en temas hoteleros, temas de consumo básico, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que esa dinámica económica del sector turismo ayuda necesariamente a impulsar la base social económica. Adicional a eso, otro factor que pienso yo dentro del análisis que ayudó a proyectar los indicadores económicos fue la devaluación del peso. No, perdón, la revaluación del peso, ¿cierto? El dólar siguió marcando niveles de indicadores que permitieron una recuperación mediana. Recuerde que nosotros tenemos alrededor de cuánto en entrada de importaciones. Hablan más o menos en general de cuánto entran importaciones más o menos de vía al país. Y pues toda esa cantidad de flujo de capital que entra al país con relación al dólar, pues permite que efectivamente lo que se comercializa dentro del país, pues ayuda. El dólar en su peor momento dentro del gobierno nacional estaba en 4.500 pesos, hoy está como en 4.100 y pico, 4.200. Lo cual, digamos que también ayudó, siento yo, que a evolucionar en el tema económico. El desempleo, el dígito, está por debajo de 2 cifras, cosa que hace 7 años no se lograba, no se evidenciaba, y el mejoramiento del salario mínimo, que si uno suma las últimas 3 alzas, pues superan prácticamente el gobierno Duque y el gobierno de Santos II, ¿cierto? Quiere decir con ello, pues que el abrebocas de esta discusión, que los aciertos desde mi punto de vista del gobierno Petro van relacionados con los indicadores económicos y con el crecimiento de la economía, ¿sí? Puedo hacer algunas anotaciones más, pero pues quiero con eso abrir el debate para que el doctor John Jairo haga uso de la palabra y pues pueda, digamos, articuladamente. La idea es que la discusión sea pues de manera neutra, ¿cierto? De manera racional. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista de los datos, así como hace 8 días planteamos unos escenarios relativamente difíciles para el gobierno Petro en temas políticos. Hoy la discusión la centramos en qué aciertos ha tenido el gobierno Petro hasta el momento. Doctor John Jairo. Gracias, Carlos. Pues un placer estar nuevamente con ustedes, David, Beto y por supuesto con los televidentes, porque afortunadamente con la magia de las redes ya tenemos nuestros propios canales y podemos hacer televisión. En el programa pasado discutíamos sobre para dónde iba el gobierno de Gustavo Petro y qué podíamos esperar. Y efectivamente allí hicimos un planteamiento, un abrebocas de que definitivamente hay muchos problemas en el gobierno, ¿cierto? Ese gabinete, ese consejo de ministros en vivo, pues dejó al gobierno pues muy mal, ¿cierto? En una crisis, yo creo que más profunda de todo lo que ha tenido, porque ha tenido muchas crisis. Y hoy llevamos casi un mes vamos a completar, tal vez mañana, de esa crisis y yo diría que el gobierno no se ha recuperado. Tan cierto es que apenas hace 8 días anunció su gabinete en un acto pues que yo diría poco usual y pues tampoco sin ningún, o sea, casi que una comedia lo que hizo en aquel teatro de Elia Zapata. Pero lo que decíamos en el programa pasado es que al día de hoy no ha entrado una fuerza política nueva al gobierno.
porque los ministerios se han repartido o se han renovado entre el petrismo, que estaba renovado con otras caras, y unos aliados en la U, en los conservadores y en el liberal que todavía están ahí, de cierto sector decíamos, pero no hay nuevos sectores, es decir, la crisis continúa. Pero en medio de eso decíamos que pues los desaciertos del gobierno nacional son grandes, sus reformas se están quedando en el camino, la política, eso ya, la reforma política está para archivada y nadie habla de ella. La de la salud, decíamos que ya no tiene ni mayorías en la Cámara de Representantes para poderla meter dentro del orden del día. La de educación, no se habla nada de ello, por ahí pues se presentó un proyecto, pero pues ese ministro, la verdad, pues no ayuda mucho. La laboral igual, y la segunda tributaria, pues nada, veremos. Algo que no habíamos hablado pues con detalle, pero yo creo que es importante decirlo, es que la paz total, que es una de las políticas supremamente importantes del gobierno, ha sido un total desastre, ahí no hay absolutamente nada, el gobierno está, el país está incendiado en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, en el sur del Meta, en fin, ¿cierto? Ni decir la inseguridad en las ciudades. Sin embargo, también decíamos que hay unos aciertos del gobierno, y aquí ya aterrizo en lo que usted está planteando y el objeto de este programa. La reforma tributaria que se hizo aprobar, o que hizo aprobar el gobierno nacional casi que al tiempo que iba aprobando su plan de desarrollo, pues ha sido un acierto y un triunfo para el gobierno nacional. Yo solamente quisiera resaltar dos elementos, bueno, tres, en la medida en que quería recoger 20 billones de pesos, que eso no alcanza para el déficit que tiene. Hay que hablarlo supremamente claro, el gobierno nacional viene, no en este gobierno, sino de atrás, con un déficit que yo creo que David nos va a dar detalles con números exactos, pero no hay plata en el gobierno nacional, y el gobierno nacional en este país, desafortunadamente o afortunadamente, es un motor que tiene que mover la economía. No hay plata y estamos llegando a unos límites bien preocupantes. Entonces esos 20 billones de pesos que se esperaba de la reforma tributaria, pues era un acierto que lo logró probar, y decía yo, me voy a detener en dos elementos importantísimos que logró el gobierno nacional aprobar allí, que fue la ampliación de la base gravable del impuesto al patrimonio, que ya pasó una primer revisión de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional se declaró inhibida, afortunadamente, porque ahí se amplía pues los recursos que necesitaba, y se amplía, a pesar de que pues ahora, antes de empezar, y yo me imagino que David va a profundizar en ello, discutíamos, se amplía la base en el sentido de que más contribuyentes entran a esa base, aunque no se aumentó el porcentaje del impuesto en la cúspide, en los más ricos. Pero bueno, eso no lo descalifica, porque es una cosa importante que requiere este país, redistribución del dinero, y eso se redistribuye con impuestos. Y es una discusión que lo está dando el mundo entero, un impuesto al patrimonio en el mundo entero, porque son los ricos o muy ricos que tienen que soportar, el Estado va a ayudar a soportarlo. Y el otro punto importante, que desafortunadamente la Corte Constitucional, yo diría que en una decisión bien cuestionable, tumbó, es la prohibición de deducción de las regalías para pagar el impuesto a la renta de estas industrias extractivas o de estas empresas extractivas. ¿Qué significaba eso? Que lo que pagan en el impuesto de regalías, la transferencia de regalías, no lo podían, de acuerdo a la reforma tributaria, no lo podían deducir para pagar el impuesto de renta. Lo que alegaron era que era una doble tributación, y que bueno, eso finalmente se cayó, pero era una cosa importante, era un logro del gobierno que dejó coja esa reforma además tributaria. Que era justo, ¿no? Más en estas regiones que necesitan tanto esos recursos. Bueno, yo diría que la reforma a las pensiones también es importante, y solamente quiero resaltar, para no entrar a una discusión pues de muchos datos, sino de uno solo que me parece supremamente importante, que es el pilar solidario de la reforma pensional. Los mayores de 65 días ampliaban, bueno, es la primera vez que van a tener una pensión, ¿cierto?
hasta la muerte por 223.000 pesos mensuales, que eso es una cosa pequeña frente a las necesidades, pero pasaron de un beneficio de Colombia mayor de 80.000 pesos, 82.000 pesos, sí. Mal no estoy, a 223.000 que arranca ahorita en julio, ¿cierto? Y ampliaba esos beneficiarios de 1.7 a 2.5 millones de pesos, los amplía, ¿cierto? Esperemos que la Corte Constitucional mantenga esa reforma tributaria. Yo pienso que eso es un acierto del gobierno nacional. El gobierno nacional, bueno, aquí dirá los críticos y lo que pude entenderle a David cuando dijo tengo una posición totalmente contraria, pues dirán que hay muchos elementos, ¿cierto? Pero definitivamente en este gobierno se han sacado 2.5 millones de personas de la pobreza. Y eso está ahí y los gobiernos se miden por eso. Por supuesto que hay muchos elementos que gravitan alrededor, como el crecimiento de la economía, la reducción del desempleo. Usted ya ha dado unos elementos. Hay quienes dicen, no, esa reducción del desempleo se da por el empleo por cuenta propia, ¿cierto? Pero bueno, es la economía la que se está moviendo. El aumento del salario mínimo, que me parece supremamente importante, que nunca se había dado en esas proporciones. La reducción de la inflación, que usted también ha dado unos datos importantes. Y yo diría, pues, no se acabó el país económicamente como muchos lo han planteado. Esperamos más, esperábamos que el cambio fuera mucho más profundo, pero bueno, hay ahí también unos elementos que son endógenos y son exógenos. Cuando yo digo endógenos es no lo estoy diciendo en términos económicos, sino de personalidad. Propios del presidente, ¿cierto? Y otros afuera que no han permitido, o de los diferentes actores sociales y políticos que no han permitido que el cambio sea más profundo. Hay un acierto que yo lo dije en el programa pasado, no es del presidente, ¿cierto? Pero se montó y hay que reconocerlo, que es la reforma del Sistema General de Participaciones. La autonomía de las regiones. Fundamental, eso lo hemos venido diciendo desde la Constitución del 91. Es un riesgo. Es un riesgo porque llega y cae en manos de unos actores. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es que ¿cuántos escándalos nacionales hay de corrupción? Muchos. Sí, ¿Cuántos escándalos de corrupción hay? Es cierto. Pero Tomás, es un avance. Es un avance porque es que el cambio está en las regiones. Bueno, es una realidad. Hay que permitir la descentralización. David está que se habla. Sí, David está que es profundizar. No sé por dónde empezar. Está calorado. Es profundizar la descentralización. Yo soy uno de los críticos de cómo se hizo esa reforma al Sistema General de Participación. ¿Por qué? Porque se hizo improvisado, o sea, de atrás para adelante. De atrás para adelante, ¿cierto? Claro, y esperamos que ahora se venga a distribuir esas competencias que debió haberse negociado al tiempo que se hacía la reforma al Sistema General, pero es un acierto. Y yo también planteaba en el programa pasado que por lo menos la voluntad política, ¿cierto?, en reforma agraria es un acierto. Un gobierno que entendió, yo recuerdo que desde que empecé a estudiar Derecho en esas cátedras de teoría del Estado, de economía política, se hablaba que uno de los problemas fundamentales de este país es el problema de la tierra. Y llega un presidente en que históricamente toma decisiones que no se habían tomado antes de profundizar positivamente la reforma agraria y destinar 5 billones de pesos. ¿Sí? Venía más o menos como que Duque lo dejó en 1.5 billones. Y el año pasado le suben a 5 billones de pesos, ahorita vuelve y cae por muchas cosas, ¿cierto? Una es falta de ejecución en la misma ministerio, agencia de tierras, y ahí es donde empiezan los cuestionamientos. En realidad, ¿en dónde va esa reforma? Hasta ahora, los datos más positivos que ha dado el mismo gobierno son como 220.000, pongámosle 300.000 hectáreas que se han comprado, pero no las mismas se han adjudicado porque ahí le están mintiendo a la gente, ¿cierto? Pero eso es un acierto. Yo dejaría ahí para que David... Antes de que David, quiero hacer una acotación también que creo yo que es conveniente hacerla, porque si miramos en el episodio pasado,
Gustavo Petro tiene, o el gobierno tiene una conexión un poco más por encima de la media con el sector juvenil, ¿sí? Y tiene que ver con que este gobierno, como ningún otro, como nunca antes, ha puesto los ojos en el medio ambiente. ¿Sí? Ahí creo que hace una conexión popular con ese sector porque protege a... Sin embargo, la deforestación en la Amazonía se disparó. Sí, no, pero según indicadores, sí, pero según indicadores del ministerio no es así. Eso toca revisarlo a profundidad. Y además de eso, la defensa que él ha hecho mundial de la Amazonía también es descomunal. Entonces creo yo, con eso le damos la palabra a David para que sea ahora sí el debate y la discusión. Bueno, no, yo pues tengo muchas diferencias, sin duda. Eso no implica que ningún gobierno haga absolutamente nada. Yo creo que el peor gobierno de la historia de la humanidad al menos construye un puente, ¿sí? Si no construyera un puente, pues todos sus funcionarios se van presos porque no tienen cómo demostrar la ejecución de los recursos, ¿sí? Bueno, por supuesto, las personas que nos están viendo, invitarlos a compartir, que compartan. Un saludo muy especial a Noticias Ya, que nos está, a Noticias Ya Casillas, que nos está apoyando, a iOS Media también, que nos colaboran, nuestras cuentas El Contrapunteo, donde esperamos empezar también a transmitir desde las mismas, y pues a todas las personas que nos ven y nos acompañan siempre en este espacio. Yo les comentaba que yo tengo, digamos, varias diferencias. Entonces, digamos, por ejemplo, arranquemos con algunas. Una es sobre el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto crece al 1,7%, ¿sí? del año 2024 en Colombia, pero crecimos por debajo incluso de las proyecciones más pesimistas para Latinoamérica. En toda Latinoamérica crece alrededor del 2,2%, o sea, ya de entrada estamos por debajo, e incluso estamos por debajo de los Estados Unidos, que creció al 2,8%, con las dificultades también que tiene la economía de los Estados Unidos, y que justamente lo que está haciendo Donald Trump, con todas las diferencias que uno pueda tener en sus convicciones en torno a las libertades individuales de la gente, pues está haciendo una política de reindustrialización y aumento de la producción de su economía. Pero aún así el gobierno anterior, con esas dificultades, creció al 2,8%, muy por encima de la economía nacional. Una cosa importante en esto es la agricultura. De lo que más se saca pecho es que la agricultura en Colombia creció al 8,1%. Cuando uno desagrega y ve si eso fue por una política del gobierno nacional, yo entré al Ministerio de Agricultura y ni siquiera el Ministerio de Agricultura saca pecho por ese crecimiento. Cuando digo saca pecho es que no indica ni un solo programa ni una política de gobierno que esté enmarcada a que haya sido la que impulsó ese crecimiento, ese incremento del sector agropecuario. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura no saca pecho por eso? Por varias razones. Uno es que el crecimiento más fuerte lo tuvo el café, como bien decía Carlos, lo tuvo el café, y ese crecimiento del 22,5% del café se explica es por un tema climático en Vietnam y en Brasil, que son productores, empujó el precio, y nosotros, dentro de los mayores productores, pues nos vimos beneficiados con ese aumento en la producción de café. Y una sustitución de cultivo en el mismo Vietnam frente a esa crisis. Claro. Una fruta exótica ya china, que la utilizan mucho en China. Claro, y digamos que los otros bienes, para no entrar, digamos, en detalle, pero caso, digamos, ganadería y otros bienes, lo que ha venido ocurriendo es que la tasa de cambio nuestra todavía está devaluada. Cuando el gobierno inicia con una tasa de cambio más o menos alrededor de 3.600, se le dispara a 5.300 y hoy la tiene más o menos en 4.100. Es una tasa de cambio más costosa. Cuando la tasa de cambio está más costosa, encarece las importaciones y abarata las exportaciones. Por tanto, lo que hace es que nos evita que esté entrando mayor importación. Es como una forma, digamos, de defensa también de la producción, y eso explica que los precios del sector agropecuario estén mucho mejor. ¿Por qué yo no saco pecho o por qué no reconozco un aspecto positivo como positivo el crecimiento de la economía? Por dos elementos esenciales, pero hay uno principal, y es en el que quiero abordar. Es que al tiempo que crece la economía al 1,7, vuelve a caer la industria manufacturera 2,1. Y el problema de la industria es que no hay un solo país en la historia, no ha existido un solo país en la historia de la humanidad
que hoy sea una potencia mundial que se haya desarrollado sin haber desarrollado la industria. La industria es el eje y es el centro del conocimiento de toda la economía y es el que permite generar mayores valores agregados, economías de escala, etcétera, etcétera, y al final se traduce en mayores salarios. Y eso, digamos que viene contrario a aumentar la industria, viene cayendo la industria. Un dato que sacaba en el artículo de esta semana de La Silla Vacía, que justamente escribí sobre el PIB de Colombia, un dato interesante sobre el tema de la industria. Por cada peso que nosotros producimos de manufacturas, entran 2 importados. Por cada peso entran 2, o sea, estamos inundados de manufacturas, y en la medida en la que nosotros no desarrollemos el aparato productivo, en especial industrial, pues no vamos a transformar y no va a haber realmente cambio. Entonces, digamos que sobre el aspecto del Producto Interno Bruto yo tengo diferencia en torno a eso. Sobre el tema de la inflación, sobre el tema de la tasa de cambio, sí, que en últimas es el asunto de la devaluación. Esos dos aspectos no son aspectos que tengan que ver con la política fiscal del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional no hizo absolutamente nada para resolver el problema de la inflación y de la tasa de cambio. Les pongo un ejemplo. Pero no llegó a 6.000, como decía la oposición en su no, momento. No, yo lejos de defender la oposición, Sí, a mí me parece que... es la política monetaria exacto, del Banco de la República, que es una política monetaria de la cual yo tengo enormes críticas, porque es una política monetaria ortodoxa, neoliberal, y que lo que busca, a mi modo de ver, es mantener la tasa de rentabilidad real del capital financiero y no pensar realmente en la economía. Pero cuando aumentan la tasa de interés, lo que hacen es que encarecen el crédito para evitar que el productor se endeude para producir más, y es como si frenaran la economía, y eso hace que se caiga la inflación. Y la tasa de cambio, pues en general no se ha modificado el mecanismo, que en últimas es libre oferta y demanda. Algunos economistas consideramos que debería haber un mecanismo de bandas, pero digamos que hoy se mantiene la misma política cambiaria. Entonces esos dos elementos yo no se los podría adjudicar al gobierno nacional. El asunto de la desocupación, ahí podríamos tener bastantes discusiones. Se bajó un punto, estaba alrededor de 10, está en 9,8, 9,7, está por debajo. 9.1 dijo el 9.1, se bajó un punto porcentual, pero está la discusión en que se mantiene, digamos, que la informalidad. Yo entraría un poco más a discutir digamos, los hechos en concreto de decisiones de gobierno, que ahí creo que es donde vamos a tener mayores diferencias, ¿cierto? Y es en torno a los hechos de gobierno. Por ejemplo, la reforma tributaria, para mí la reforma tributaria estuvo en esencia cargada especialmente en impuestos indirectos, que son los impuestos que van al bolsillo de la gente, que lo compra la gente cuando va a consumir. Por ejemplo, el impuesto al carbono encareció el consumo de combustible, que al final le pega más duro al bolsillo de la gente. Este impuesto, por ejemplo, los impuestos saludables que llaman, hombre, objetivamente, y incluso el mismo gobierno lo planteaba, ellos a 2032, por vía de los impuestos saludables, que son los impuestos azucarados, ellos lejos de proyectar que disminuían el recaudo, proyectaron fue que aumentaban el recaudo. Es decir, este impuesto no estuvo pensado porque los colombianos estuviéramos muy gorditos, sino estuvo pensado fue para sacarle plata al bolsillo a los colombianos, ¿sí? Y entonces, en el marco de la reforma tributaria, 20 billones de pesos más o menos, sacando algunos artículos que se cayeron, pero que para mí pegaban era el bolsillo de los sectores de ingresos medios y populares. ¿Cuánto estaba proyectado en esos impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas? Las bebidas azucaradas estaban alrededor de 5 billones entre saludables y verdes, más o menos. Eran jamones y todo eso, porque es que también hacen parte de jamones y eso. Y habían incluso la arepa, que la arepa generó ruido y la tuvieron que sacar. O sea, hubo bienes ahí que podían ser bastante discutibles. El tema del pan también. Del maíz, me imagino. Exacto, todos habían bienes que eran bien discutibles, ¿sí? Pero, por ejemplo, la reforma pensional, yo tengo una diferencia enorme con la reforma pensional, y es esto, John. Por ejemplo, el pilar solidario, que es el pilar de los veteranos que por condiciones de vida nunca pudieron cotizar a pensión y hoy no tienen derecho ni siquiera a un ingreso. Ese ingreso de 220.000 más o menos, ¿cuál es la discusión esencial de la reforma? Que yo tengo la crítica de John Jairo de la reforma de los 4 pilares. Yo le tengo 2 críticas esenciales. La primera es que el pilar, para usted transferirle un monto de 220.000 pesos a un adulto mayor, usted no requiere una reforma tributaria, usted ya lo hace con el DPS. Usted lo único que requiere es voluntad política. Lo que pasa es que el gobierno Petro tiene una alta capacidad de engaño. Como tiene una alta capacidad de engaño, entonces nos vendió la idea que era para los viejos, pero de entrada lo que nos estaba montando, ¿cierto?, era que estaba mejorando el negocio de las aseguradoras, y ya les indico por qué. Ahora,
¿Por qué sale esos 2,5 millones de colombianos, que la mayoría son adultos mayores, salieron de la pobreza? Porque la pobreza que están midiendo para sacarla es la pobreza monetaria. Y hoy un colombiano que gane más de 218.000 pesos mensuales sale de la pobreza monetaria. Si usted a un adulto mayor le mete 220.000 pesos, que es la transferencia que piensa hacer el gobierno nacional, pues usted fácilmente los está sacando de la línea de pobreza. Ahora, el pilar, ¿por qué digo que mejora esta reforma tributaria, mejora el negocio de las aseguradoras? Porque yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que un gobierno de izquierda obliga a los colombianos, especialmente a los jóvenes, a cotizar en los fondos privados de pensión, ¿sí? Y es la primera vez. ¿Qué ocurre? Todo colombiano que gane más de 3 millones de pesos, obligatoriamente tenemos que irnos a cotizar al fondo privado de pensión. ¿Y cuál es el problema con el fondo privado de pensión? Que en últimas es el pilar de ahorro voluntario. Que es que, a diferencia del régimen de prima media, este tiene una tasa de reemplazo, de retorno, si se quiere, de alrededor del 65%. El fondo privado de pensión lo tiene alrededor del 40%. ¿Qué quiere decir? Que al final, si usted se pensiona con régimen de prima media, de su salario, usted se pensiona con cerca del 70%, en cambio, en un fondo privado de pensión se pensiona con cerca del 40%. Usted obtiene menos del porcentaje de su ingreso. Entonces, lo que hizo acá el gobierno nacional fue garantizarle un ingreso y obligarnos a quienes estábamos en el fondo de prima media, obligarnos a irnos a un fondo privado con un agravante enorme. Todos estos que estaban en el fondo privado, que obligatoriamente se van para el régimen de prima media, para Colpensiones, se vienen y se vienen solos. El gobierno nacional deja un parágrafo donde le deja los 400 billones de pesos de ahorro que tenían los colombianos, se los deja a las grandes aseguradoras de fondos privados de pensión para que ellos sigan, digamos, generando renta a través de la inversión en el sistema financiero. O sea, un negocio enorme, un negocio redondo. Ya no tienen la responsabilidad de los colombianos, pero sí manejan ese ahorro de 400 billones de pesos. A eso nos faltó, por ejemplo, un asunto que es un desacierto enorme, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles nos tiene pagando a los colombianos a costo internacional un combustible que si lo cobráramos a costo de producción de Ecopetrol sería mucho más barato, ¿sí? ¿Y por qué? Porque al final comprarlo a costo internacional garantiza que la gasolina importada que hoy representa, o gasolina o diésel, que hoy representa el 30% del consumo nacional, pues pueda entrar, porque si no se hace de esa manera, no puede entrar, saldría del mercado y Ecopetrol abastecería el mercado. Obviamente, Ecopetrol requiere modernizar la refinería de Cartagena y ampliar la refinería de Cartagena y modernizar la refinería de Barranca Bermeja. Entonces, y hacer la de Meta, la de Alan ahí yo también le tengo una diferencia. Otra cosa con la que sacan bastante pecho, John Jairo. Hemos metido harta plática en eso. Total, y otra forma con la que sacan harto pecho, John Jairo, y es lo de la reforma agraria, ¿sí? Yo ahí tengo pendiente y en algún momento saldrá ese artículo, pero para mí lo de la reforma agraria, el mayor problema de la reforma agraria es que en la cabeza está un vendedor de humo. Yo creo que es un vendedor de humo profesional, ¿sí? Cacarea cosas que ni siquiera ha hecho. Hubo un informe de la ONU del 25 de enero de este año, sobre la reforma agraria. La reforma agraria que indica la ONU ha entregado 154.000 hectáreas de tierra, es decir, de acuerdo a lo planteado por el acuerdo de paz, que son 3 millones, es alrededor del 5%, y de acuerdo a lo planteado, comprometido por el gobierno nacional, es alrededor del 10%, pero es que ya vamos a cumplir 3 años de gobierno. Entonces la reforma agraria tampoco es posible, digamos, cacarearla en el marco de eso. El gobierno nacional no ha renegociado los tratados de libre comercio hoy, y eso nos tienen inundados de bienes y servicios. Hoy que los arroceros estén protestando, uno de los puntos de los arroceros es que ya en 2026 se quedan con arancel cero y los van a sacar del mercado. Y era un compromiso del gobierno nacional y no ha hecho absolutamente nada por renegociar este tratado de libre comercio cuando lo puede hacer. Entonces, cuando yo miro, digamos, en el balance desde el punto de vista macroeconómico, las decisiones del gobierno nacional, yo no veo realmente un cambio en la política económica. Ahora, como les digo, claro, ustedes me van a decir, David, pero entregaron un puente entre sí, eso todo lo entregan, hasta el peor gobierno mejor dicho, llegaron 7 millones de turistas. El viaducto es exacto, y dejan 10 mil millones de dólares. Para que nos hagamos más o menos a un estimado, solo las importaciones manufactureras son de 239 mil millones de pesos. Esto en aerolíneas. Claro, 10 mil millones de dólares y 10 millones de dólares me decías, y solo en importaciones manufactureras son 239 billones de pesos. O
sea, digamos, sí, claro, para nosotros es un mundo de dinero, pero digamos, para el movimiento de la macroeconomía del país es muy pequeño. Tengamos en cuenta, por ejemplo, solo para verlo, el presupuesto nacional fue un presupuesto aprobado de 513 billones de pesos, ¿sí? O sea, es muy pequeño, o sea, es muy pequeño. Eso es como cuando a mí me dicen, es que los campesinos de Pueblo Perdido Meta lograron exportar 10 toneladas de uchuvas en Estados Unidos. Sí, yo me alegro, pero eso, digamos, en el marco de la política macroeconómica, mientras esas 10 toneladas de uchuva ingresaron, acá nos ingresaron, no sé, 10.000 toneladas de otros productos que generan mayor valor agregado. Entonces, desde el punto de vista de la macroeconomía, yo no veo que el gobierno nacional esté generando grandes cambios, y yo sí creo que nosotros, pues a lo que nos vamos a ver abocados es que sigue un crecimiento lánguido que al final se traduce en pocos ingresos para los colombianos, y eso hace parte de la discusión. Ahora, lo peor que veo es que en este momento de gobierno pues va a ser bien complejo tratar de cambiar la política macroeconómica del país. Algo que hablaba John Jairo, el déficit fiscal. Hombre, ese déficit fiscal se nos va a comer el presupuesto si aquí no se modifica la regla fiscal. ¿Sí? Si no se modifica la regla fiscal, se nos va a comer el presupuesto. Conclusión para el que nos está viendo y para los compañeros. ¿Cuál es el asunto? La regla fiscal nos dice que de acuerdo a un monto de endeudamiento, nosotros tenemos que cumplir un mínimo de balance primario estructural, que no es otra cosa más que un indicador. Si no cumplimos ese indicador, ¿qué nos toca recortar? El gasto primario. ¿Qué es el gasto primario? El gasto en inversión y en funcionamiento, sin tocar, adivinen qué, la tasa, el interés de la deuda. Y ahí resulta que la deuda pública, el servicio de la deuda, es el rubro que más se nos come el presupuesto. Colombia tiene un presupuesto aprobado de 513 billones de pesos, más o menos, 513 billones de pesos, que fue el que decretó el presidente, pero en el presupuesto le vamos a pagar por servicio de la deuda en el 2025 al capital financiero internacional 112 billones de pesos. O sea, se nos come el 20% del presupuesto, y acá nadie dice nada. Acá lo único que decimos es que hay que seguir recortando el gasto primario, que es el recorte que hizo el gobierno nacional en el 2024. Este recorte que hizo en el 2024, John, que fue de cerca de 18,8 billones de pesos, 10,5 billones fue en inversión. ¿Y cuál es el problema de usted recortar la inversión? Que si usted no crea nueva riqueza, que es la inversión, si usted no crea nueva riqueza, pues usted al final tiene que volver a endeudarse y entra en ese ciclo. Entonces, mi balance... El Banco de la República acaba de decir, perdón que lo interrumpa, que la deuda neta del gobierno nacional aumentó el 60% del PIB. Estamos en el 60% del Producto Interno Bruto. Ahora, para nosotros podría ser grande, y digamos que la regla fiscal plantearía que estaríamos cerca del tope, que sería del 71%, y por encima de la base, que es del 55%. Pero realmente esa es una discusión que quisiéramos que abriéramos, por ejemplo, en algún momento. De pronto es técnica, pero sí podríamos argumentarla con ejemplos de otros países. ¿Por qué los países desarrollados o las grandes potencias no tienen regla fiscal? Ustedes sabían, por ejemplo, que Estados Unidos tiene una deuda pública del 125% de su Producto Interno Bruto. Del 125% de Alemania. Claro, y además acá no la impuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue en el momento en el que estaba Zuluaga de ministro de Hacienda, ya casi de salida, y nos embutieron la regla fiscal, y a partir de ahí nos montaron como que la regla fiscal es inamovible. Bueno, yo les cuento a ustedes, China, Estados Unidos ni Rusia tienen regla fiscal, tienen mecanismos de control, pero no tienen regla fiscal, y es que es un problema enorme si usted no tiene autonomía en el gasto de su presupuesto. Entonces, acá hay unas discusiones, creo yo, enormes, que el gobierno no las resolvió, y el mayor problema es que ya no tiene tiempo para resolverlas. Bueno, David, estamos entrando en la recta final. ¿Algo adicional para agregar, pero en positivo? Algo que en positivo, porque está bueno ese discurso para Miguel Uribe, para Cabal, para alguno de esos. Pero él les da insumos a la oposición, pero ¿algo usted para agregar en positivo? Pero miren esto, miren que justamente mi crítica a la oposición es que ha sido supremamente floja. Esta gente no discute este tipo de cosas. O sea, esta gente a toda hora es el show mediático, la cosa que si se reunió con que si, o sea, es una vaina del chismerío, pero no discuten los problemas gruesos. Que nos vamos a volver como Venezuela. O sea, esa es una de las críticas que les pongo mayor ejemplo. ¿Cuál es mi mayor crítica del gobierno de Gustavo Petro? Que se hizo elegir de cambio y fue más de lo mismo. Esa es mi crítica. O sea, mi crítica no es que no haya seguido el modelo equivocado de los gobiernos anteriores, de Duque, Santos, Samper,
Pastrana, etcétera. No, si hubiera seguido lo mismo, pues sí, no, el mayor problema es justamente ese. Hay una cosa que me preocupa muchísimo, David y Carlos, es ese discurso de Petro ahora con los subsidios. Uno de los pilares de la política social que privilegia o profundiza o quiere profundizar en la izquierda frente a la derecha, ¿cierto? Es la política social de subsidios, y Petro viene diciendo que los subsidios son neoliberales, que son una limosna, que tenemos que revisar porque es que esos subsidios llegan a un padre de familia que se emborracha y los utiliza en otros escenarios, sí, desafortunadamente sí. Pues lo peor del hecho es que ese es el problema con Petro, es que Petro dice una cosa en público pero hace otra en privado. Entonces dice una cosa en público pero amplió los subsidios en el DPS, o sea, los subsidios los amplió en el DPS. El pago a la madre cabeza de hogar, al adulto mayor, al joven, se aumentó. O sea, sí, usted lo critica en público, pero en privado es la forma que le ha permitido sacar 2,5 millones de colombianos de la línea de pobreza. Lo que pasa es que a la gente, a la ciudadanía en general, le indigna que esos subsidios vayan para una peluquería o vayan para la tienda o para la cadena productiva de la cerveza. O sea, en eso tiene razón, porque realmente eso es asistencialismo genera eso. Pero también usted también tiene razón en la medida en que dice una cosa y actúa de otra. Yo soy de la idea que más que subsidios, pues aquí hay que desarrollar el aparato productivo. Es correcto, por supuesto, es correcto. Pero los subsidios están lejos de ser una política neoliberal. Claro, o sea, pero es que para que Petro eche sus discursos. Lo que pasa es que él no quiere tampoco tener el estigma de populista. Entonces un populista da subsidios, como López Obrador. López Obrador dio a los ninis y un poco de cosas allá, y pues eso le permitió tener unos niveles de popularidad enormes. Y pues de hecho se religió en cuerpo ajeno. Pero pues de pronto Petro no quiere llegar tanto a eso. Estamos cortos de tiempo, nos quedan un minuto. ¿Algo más para cerrar o dejamos en vilo para el próximo? No, yo creo que se abordaron temas, es que son espacios en los que Oiga, pero no dijo nada positivo. Pero es que venga a ver, miramos qué positivo le encontramos en el próximo programa lo dice. Mire, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hoy en TikTok se creó la cuenta, ¿no? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y ya, ¿cierto? El Contrapunteo, Debate Opinión, Spotify. El programa anterior y los anteriores y el de hoy va a estar cargado a partir de la medianoche en Spotify, para que todos lo puedan oír mientras que hacen ejercicio y ver, también se puede ver, ¿sí? Para cerrar, yo diría, el gobierno tiene algunos asuntos en el tema económico para vender lo que quiere con miras o con el rostro hacia las próximas elecciones. Siento yo que tiene algunos positivos en el tema económico. Como dirían las campañas políticas, es la economía, estúpido, y él quiere vender precisamente esos méritos económicos para proyectar y decir, venga, sigamos en el cuento, sigamos en el debate y pensemos en unas posibles elecciones con estos indicadores. Obviamente, con el debate que su merced da interesante, pero pues esto es pragmatismo, como lo decíamos la vez pasada, y él se está pegando a estos indicadores. Sí, no, por supuesto que tiene que hacer autobombo de algo, ¿cierto? Claro. A mí lo que me preocupa es que, en eso estoy de acuerdo con usted, David, este era un gobierno del cambio, y el cambio, por supuesto que debe haber cambio en las maneras políticas, en las costumbres políticas, pero más allá debe haber un remesón en la estructura social y económica y política en este país. Y no se ve, ¿cierto? Sí hay unos aciertos, pero esos aciertos, estoy de acuerdo, no llegan a mostrar que efectivamente Petro esté cumpliendo con un cambio en este país. Y lo que planteaba en el programa pasado, esto ya se acabó. En un año no hay posibilidades, ningún gobierno que redireccione y haga lo que no ha hecho en 3 anteriores o 2 largos anteriores, desafortunadamente. Sin embargo, yo creo que hoy la responsabilidad no solamente del gobierno, sino de la oposición es discutir estos temas. Discutir, definitivamente hubo un estallido social en el año 2021, 2021 sí. Y ese estallido social, a pesar de que han querido cargarle
hubo unos actores detrás que de pronto sí los hubo, pero no fueron los que movieron el estallido social. En su esencia, ¿cierto? Fue la sociedad que se movió frente a la falta de educación, frente a la falta de Yo creo que es más salud, hacia el tema económico, porque la gente la estaba pasando muy mal. Claro, pero es que obviamente usted se la pasa muy mal si tiene condensó que pagar a unos costos altísimos la educación, Sí. si usted tiene que pagar La canasta familiar, salud, sí. ¿cierto? Esos temas hay que discutirlos porque ese león está ahí dormido, lo durmieron a punta de bala. Eso hizo el gobierno de derecho de Duque en las calles, a punta de bala, acabó el estallido social. Y si Petro no logra, que es fruto, su gobierno, su éxito en las urnas fue fruto de eso, si no logra mover los cimientos de esta sociedad, pues eso se va, diría popularmente, tendrá demorita pero no rebajita. Esa es la preocupación. La preocupación es que definitivamente la gente la está pasando muy mal y necesitamos un cambio que, a pesar de algunos aciertos del gobierno nacional, desde mi punto de vista, no logra, y en eso estoy de acuerdo con David, no logra el cambio que nos prometió. Ok, los esperamos en la próxima emisión, confiemos que sea dentro de 8 días, vamos a seguir creciendo en redes para transmitirles por allí el mensaje, la hora y el día exacto de del tercer episodio 2025. Muchas gracias por su sintonía.